En esos términos estamos también a la espera de la Unión Europea. Mientras tanto, análisis bursátil con caídas, recordemos, en Wall Street que están superando el 1%. Y le preguntamos por el entorno a Víctor Galán, analista de Planeta Bolsa. Víctor, muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes. Bien, como siempre, un placer. Víctor, ¿cómo estás viendo las caídas iniciales en Wall Street? Más de un 1% de caída en los índices. El Nasdaq 100, el que más está recortando, que ha perdido ya los 12.000 puntos. Bueno, la verdad que está siendo agresiva. Haber hecho ayer una vela martillo, ¿no?, en la que precisamente tocábamos los 3.970 puntos y abrir hoy justo por debajo de esa vela, al habernos acercado ya casi a los 4.000, es una caída bastante agresiva. Además, parece que, por lo que estoy viendo, no quiere ni siquiera llegar a los soportes que manejaba ayer y que parece que quiere irse mucho más abajo ese timing de mercado. Así que, bueno, ahora mismo en el muy corto plazo no seríamos positivos, ya que pues ahora mismo quedaría en la resistencia de los 4.000, 4.100 puntos aproximadamente, y desde ahí pues llevamos unas semanas un poquito amargas. Sin embargo, sí que es verdad que de momento, desde el punto de vista de las coberturas y de los sistemas que nosotros estamos manejando, podemos decir que el fondo de mercado todavía al menos no se ha complicado. ¿Y qué queremos decir con el fondo de mercado? Nuevos mínimos que aparecen precisamente para utilizarlo como indicador en el NYSE, 3.300 valores en Estados Unidos, para precisamente cubrir parte de la cartera, observar divergencias entre las acciones que suben o bajan precisamente para abrir algún tipo también de cobertura, o incluso algunos indicadores que tenemos revisando el VIX o algunos un poquito más cíclicos. De momento, ninguno ha dado una señal clara. Lo que sí que es cierto es que teníamos al oscilador McClellan, viene siendo un MACD de la línea avance extenso, prácticamente en negativo, recuperando. Vamos a ver cómo queda ese sentimiento hoy, después además de haber conocido el dato del PCE, más alto de lo esperado. O también, por ejemplo, en la línea de avance extenso, donde vemos que ya podríamos estar cerca de alguna señal, bien si vamos al alza para primeramente llegar a las primeras zonas de soporte, bien si vamos a la baja para complicarse mucho la situación, o al menos en tanto en cuanto no superemos esos 4.000 puntos. Por último, por destacar un poco el timing de mercado, el VIX sigue subiendo, está en 22,34. No ha sido nada positivo estos 3-4 últimos días, que precisamente ha saltado por la barrera de los 20,54, que es la media de 50 sesiones que no debía haber pasado y que no había pasado en ninguna de las otras ocasiones. Y bueno, nos gustaría obviamente verlo mucho más cerca de 17, ¿no?, que es el valor donde podríamos esperar de nuevo rebotes al alza. Mientras tanto, Víctor, hoy también vigilamos de cerca el que es el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, el PCE, que vemos cómo se acelera y, bueno, entendemos que por tanto está añadiendo cierta presión para que la Reserva Federal acometa más subidas de tipos de interés. Hemos visto cómo ha aumentado un 5,4%. En cuanto a la subyacente, vemos una subida del 4,7%, marcados por, bueno, son unas subidas bastante marcadas después de algunos meses en los que claramente habíamos estado viendo una pauta más de descensos. La inflación no nos está dando un respiro, al menos no el respiro que esperábamos. Sí, Marta, yo creo que además este dato es malo por dos motivos, que creo que es bueno que conozcan los oyentes. El primero, porque la inflación subyacente, excluida el total de la energía, está subiendo, precisamente avanza hasta el 4,7, ¿no? Y eso tiene sus consecuencias, y es decir, que si excluimos precisamente los elementos más inflacionarios, como han sido gas, consumos de petróleo, energías, todavía vemos esos precios al alza en la mayoría de la cesta de la compra. Y, por tanto, preocupa. Y además vuelve a preocupar por un segundo motivo, y es que la inflación continúa de momento galopante, o al menos muy por encima de lo que al principio esperarían las expectativas de mercado, ¿no? Por tanto, también yo creo que habría que replantear en ese caso un poco el papel que está realizando la FED. Quizás fue demasiado optimista en los meses de diciembre, cuando ya parecía que el sentimiento inflacionario estaba controlado, y ahora parece que de nuevo vuelve, como siempre, a darnos información ambigua y volvemos otra vez a 2 pasos para adelante, 3 para atrás,
volvemos a retroceder y volvemos de nuevo a tener una situación un tanto complicada para los mercados que no lo estaban esperando y que vuelve a traernos a la zona de esos mínimos, ¿no? Por debajo de los 4.000 puntos. Por cierto, Víctor, si miramos también un poco a las divisas, nos llama la atención la subida o las subidas que está acumulando el dólar index, el índice dólar, que de hecho se encamina ya en el día de hoy a la 7ª semana consecutiva de ascensos. ¿Cómo estás viendo la fortaleza que está demostrando la divisa estadounidense? Pues muy fuerte, la verdad. Echando un vistazo al dólar index, podemos ver en pantalla que ya nos venían advirtiendo algunos indicadores que de nuevo se volvía a acumular, ¿no? Cantidad o importe, en realidad, en este índice versus al resto de divisas que lo componen, que suelen ser unas 15, 20, una cesta de 15, 20 con respecto al dólar. Y volvemos a ver, tras una caída abrupta durante prácticamente todo 2022, cómo ese dólar index se vuelve a repuntar, ¿no? Parece que el dólar vuelve a tomar hegemonía, vuelve a tomar importancia. Eso también lo estamos viendo, ¿no? Precisamente en el eurodólar, donde por ahora tiene una corrección de corto plazo que podría llegar hasta el 1,0482. Ese podría ser una primera zona de soporte, donde precisamente acometía el 6 de enero, prácticamente a comienzos de año. Y si le damos un poquito más de margen en rango semanal, de momento estamos en una corrección mediana en el medio plazo, podríamos llegar a esas cuotas que hemos citado, donde precisamente aparece la media de 30 sesiones. Es normal que el dólar se vuelva a fortalecer, precisamente porque todavía se espera que haya acometidas de subidas de tipos. Subidas de tipos probablemente intentar traer la inflación de nuevo abajo y la masa monetaria, por tanto, y el balance se seguirá reduciendo de la Fed. Por tanto, el valor del dólar versus otras divisas ganará interés, ¿no? De ahí que estemos viendo estos comportamientos en el mercado de Forex. Estamos muy pendientes de estos movimientos. Víctor Galán, como siempre, muchísimas gracias. Un placer. Un placer, un saludo y nos vemos. Aprovechamos para hacer una breve pausa y volvemos enseguida.